misterios más importantes de todas las Escrituras es el de la divinidad de Jesucristo. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 23 dice: y les dijo Jesús: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es increíble lo que Jesús acaba de decir. Si no creéis que yo soy, ¿quién eres, Jesús? Es la pregunta que debemos hacernos. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El mismo Evangelio de Juan dice en el capítulo 1, verso 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14 nos aclara quién es el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es la misma palabra de Dios en el Evangelio según San Juan que nos dice que Jesús es el Verbo y este Verbo es Dios. Sí, parece difícil de entender, pero la palabra de Dios lo asegura. Y si la palabra de Dios lo asegura, entonces debemos creerle y debemos entonces aceptar que quien murió en la cruz del Calvario por nosotros fue el mismo Dios hecho hombre. Hay algunas personas que contradicen o contraargumentan la creencia de que Jesús es Dios diciendo que solamente Jehová, el Padre, es Dios y que es uno solo, así como mi dedo es uno, que no hay más nadie que sea Dios. Sin embargo, hay varias unidades o hay varios tipos de unidades en la Biblia. La palabra de Dios también dice que el esposo y la esposa son una sola carne, pero eso no significa que cuando se casan quedan unidos de una forma metafísica o misteriosa. La palabra de Dios también dice en Juan 17 que la iglesia es una sola. Esto no significa que sus miembros, los creyentes en Cristo Jesús, están unidos de una forma misteriosa o metafísica o difícil de entender. La palabra de Dios también dice en Juan 17 que la iglesia es una sola. Esto no significa que sus miembros o los creyentes en Cristo Jesús están unidos de una forma metafísica o extraña o difícil de entender. Dios no es un Dios de tres cabezas. Dios no es una quimera. No es un animal mitológico que tiene tres cabezas o que se transfigura en tres personas diferentes. No, eso es metafísica. La palabra de Dios dice que hay tres personas que tienen el título de Dios. Así como el esposo y la esposa son una carne y la iglesia es una iglesia, de la misma manera hay un solo Dios, no en un sentido matemático como mi dedo es uno, no, sino como el esposo y la esposa son uno, o así como también los miembros son uno solo en Cristo Jesús. Cualquiera podría decir que estamos rebajando a Dios al entendimiento humano o terrenal, pero no lo estamos haciendo porque estamos utilizando la misma palabra de Dios para entender la unidad de Dios. En cambio, creo que es delicado cuando comparamos a Dios con una cuerda de 3 hilos. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de comparaciones, porque dice la palabra de Dios en Isaías 46:5 lo siguiente, dice así la palabra de Dios, capítulo 46, verso 5, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis?
para que seamos semejantes? Dios mismo advierte que no debemos compararlo con una cuerda de 3 hilos, porque Dios no es una cuerda. Dios es una persona. El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Hay otras personas que dicen y alegan, pero entonces estás diciendo que Dios es humano. Tampoco estamos diciendo esto, porque la Biblia no dice que Dios fue creado a imagen y semejanza del hombre. No. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es por eso que cuando te veas en el espejo puedes ver un ser creado a imagen y semejanza de Dios. El pecado ha desfigurado mucho esta imagen, pero tú fuiste creado a la imagen y semejanza divina. Mi querido amigo, quien murió en la cruz del Calvario por ti es Dios hecho hombre. Aquel hijo de José, aquel carpintero que se ensució los pies con el polvo de Palestina, es tu Dios Salvador. No tengas duda, no tengas temor de que quien murió en la cruz por ti tiene el poder para perdonar tus pecados. Puedes ir confiadamente a Él y puedes adorarle. Sí, puedes tú adorarle, porque el mismo Dios Padre en Hebreos 1 dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Si todos los ángeles están dispuestos a adorar a Jesús, ¿estarás tú entonces también dispuesto a adorar a Jesús? Espero que tu respuesta sea afirmativa. Que Dios te bendiga.